Gracias a Dios, muy bien. Buenas Ah, tardes. bueno, Buenas qué bien, tardes. me alegra. Buenas tardes, qué bien, me alegra Profe, mucho, buenas muchachos. tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Me alegra mucho, muchachos, que estén bien, que nos sigamos cuidando, que estén todos completos y que estemos pues bien de salud y en temas personales también. Bueno, muchachos, hoy vamos a arrancar con un ejercicio nuevo de Excel. Espero que por acá llegó alguien más. Un ejercicio nuevo de Excel. Ayer tuve la oportunidad de seguir revisando los talleres de Word. Me imagino que ya entraron a la plataforma y pudieron ver las calificaciones. No he revisado los de Excel porque quiero hacer una Hola, pequeña... profe, buenas Hola, buenas noches. tardes, buenas noches. Una pequeña reflexión alrededor del tema que pues, nos ha venido como generando un poco de ruido estas 2 semanas. Y es entender, obviamente ya sabemos que si había una, digamos, es que la palabra copia suena muy agresiva, no sé, pues una duplicación del trabajo en varios estudiantes y eso sucede también en Excel, para yo entender y saber si realmente me tomo la molestia de seguir calificando o tomamos otra acción al respecto, porque pues realmente, muchachos, no le veo ningún sentido estar poniendo ceros, 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 ceros o ponerles notas falsas y que ustedes se vayan autoengañados de que aprendieron algo durante el desarrollo de este módulo, porque tampoco pues es la idea. Sí. De acuerdo a eso, pues yo sí estuve revisando las notas hoy y pues precisamente tengo unos talleres en cero. Sí. O sea, a lo que voy a ir yo es que, o sea, yo he sido una de las personas, pues inicialmente con el profesor anterior, que muchos compañeros no entendían. Yo era una de las personas, pues, o creo que era el único que hacía el taller y lo compartía al grupo. Porque, o sea, incluso por decir el taller, los tornados, lo hice inicialmente yo. Creo Sí, que, eso. creo que pasa lo mismo con profecías mayas, lo hice inicialmente yo. Entonces ya la verdad, o sea, ya sí me siento demasiado tocado porque, pues, o sea, la verdad yo que sí he entendido bastante, pues sí he logrado realizar los talleres. De pronto el de los tornados y de pronto lo de la justificación y esas cosas, de pronto sí, pero, pues, o sea, no sería para un cero. Entonces la verdad ya sí me siento demasiado tocado porque, pues mira, David es tan culpable como el que copia, como el que lo presta para que lo copien. No sé si lo hiciste con esa intención o con la intención de pronto de compartirlo con tus compañeros. Y yo no puedo, creo en tu palabra, obviamente que sí, pero no puedo decir es que tal le copió a tal y tal le copió al otro. no, profe, entonces, pues, o sea, yo voy como a ver si de pronto, o sea, hablo por mí, o sea, si usted me pone como unos talleres diferentes, yo se los realizo. No, no. No, David, porque ya estamos en la última semana y porque pues debíamos haberlos entregado en los momentos oportunos, aun cuando inclusive con los de Excel 2 estudiantes me escriben, profe, recíbamelos porque es que no tengo el internet, no tengo les dije, listo, envíenmelos hasta el domingo, creo que les di plazo. Y ayer me llegaron esos 2 trabajos, pero no los he revisado para los que los me enviaron por el correo, porque no, pues no, o sea, ayer yo dije, no, pues tengo que preguntar primero si sinceramente se los van a seguir o se los siguieron prestando o si los de Excel están prestados, y me disculpan los estudiantes que no tienen nada que ver con el tema, que de pronto dirán, ah, pero otra vez conectarnos, hombre, para ver esto, y no me quiero demorar en eso, solamente quiero preguntarles, sinceramente, si están copiados los de Excel, díganmelo hoy y muchachos, pues miramos pues, o sea, qué calificación se merecen, se van a autoengañar, y si alguno de ustedes levanta la mano y me dice, profe, sí, me voy a autoengañar, listo, le pongo el 100, no se conecta en el resto de semana y listo. Porque es que, Más mire, parado, profe, que estamos perdiendo 10 minutos de clase, bueno, no empezamos a las 6 en punto, y tenemos que avanzar. Y yo también estoy desgastando tiempo calificándoles. Entonces, esa es la pregunta, no es ninguna otra. más parado, profe, el que se copia después de todo lo que pasó, sabiendo que usted tiene la posibilidad de saber si lo copió o no. Entonces ya eso es como bobal que lo copie.
Profe, yo supongo que en aprendí ese momento ya ya había aquí copiado trabajo. vayamos Sí, bien. sí, total, lección aprendida. Yo también ya, pues, y yo lo copié fue por afán, pero porque yo sabía hacerlo, pero por eso, güey, entonces yo ya asumo mi Por responsabilidad. eso sí, exacto, sí, y me parece muy bien, porque ya, o sea, no hay marcha atrás de decir, no, es que les voy a hacer una recuperación de porque los talleres no se recuperan, y además es una forma de que ustedes tengan para estudiar. Y se supone que los talleres son pues para levantar notas, ¿cierto? Y de hecho TIC es eso, solo práctica. Pero el tema es, mi pregunta es con los de Excel, o sea, antes de yo sentarme mañana a revisar los trabajos de Excel, díganme muchachos, por favor, si es necesario que yo los revise, si voy a perder mi tiempo o si con esta segunda parte de Excel ya lo estamos haciendo de una manera diferente. No, profe, Profe, yo creo que todos lo Profe, estamos haciendo bien esta vez. ya, profe, todo está bien. Listo, listo. Entonces arranquemos. Esa era mi pregunta, muchachos. Con lo demás, ya saben, esas son las calificaciones. Listo, muchachos. Vamos a empezar con un ejercicio muy interesante que creo que lo conversamos el jueves en esa conexión, donde dijimos que hoy vamos a ver un tema adicional con esa condicional sí, y se llama el sí anidado, ¿cierto? Cuando yo les decía, hagan de cuenta que ustedes están en una página cualquiera de la registraduría o de un banco, bueno, cualquier página de cualquier sector donde les pide cierta información, y aparece una lista desplegable, así se llama, una lista desplegable con, por ejemplo, todos los departamentos de Colombia, en otra aparecen todas las ciudades y ahí yo puedo dar clic e ir seleccionando esos departamentos o esas ciudades o la información que ahí me brinda. Vamos a hacer un ejercicio pues bastante, no es complejo, pero sí es un poquito más de atención y voy a ir lo más despacio que pueda y ese ejercicio lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer una primera partecita hoy y la otra partecita mañana, o sea que este ejercicio no va a ser solamente, o sea, mejor dicho, básicamente con este ejercicio prácticamente cerramos lo que es parte de mis explicaciones con respecto a Excel. ¿Sí me hago entender? O sea, lo vamos a hacer entre hoy y mañana y van a tener hasta el miércoles para que lo entreguen con el fin de que lo puedan desmenuzar y entender correctamente. ¿Listo, muchachos? Entonces les voy a proyectar, un segundo, les voy a proyectar la fotografía y el taller 11 para que vayamos conversando alrededor de este, que es bastante interesante. Toda la pantalla. Listo. Creo que ya, listo. Entonces, esta es la fotografía que les compartí con las instrucciones. Entonces, si ustedes se fijan, está básicamente en blanco la plantilla, pues es una plantilla, está en blanco porque todo esto lo vamos a diligenciar nosotros con la información que vamos a ingresar. ¿Listo? Entonces, miren de qué se trata. Me dan una información de una venta de productos, que esto es aplicable para cualquier tipo de empresa o del área en la que nosotros estemos trabajando. Entonces vamos a hacerlo con este ejercicio que hoy me empecé a inventar. Y me dice que debemos aplicar validación de datos para las celdas vendedores, mes y producto. Entonces, como les decía, la validación de datos es que en cada una de las celdas va a aparecer una lista desplegable, en el caso de los vendedores, con los nombres de todos los vendedores. En cada celda del mes va a aparecer todos los meses del año y en producto van a aparecer todos los productos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Con el fin de que cada vez que yo le dé clic a una celda, pues tenga todos los listados. El precio por unidad lo vamos a calcular a partir de ese sí anidado, ¿sí? El sí anidado quiere decir que anteriormente recuerdan que cuando hacíamos el sí normalito teníamos una condición y dos alternativas de respuesta. Aquí vamos a tener muchas alternativas de respuesta y muchas condiciones, ¿sí? De ese precio por unidad. ¿De qué va a depender ese precio por unidad? Va a depender del producto, ¿sí?
y el precio que tenga cada uno de esos productos. Entonces, aquí tenemos un listado de vendedores: Lina, Lolita, Lorenzo, Felipe, Pedro, María y Andrés. Esos son los vendedores, y estos vendedores nos van a aparecer en cada celda en un listado desplegable donde yo voy a seleccionar el vendedor que quiera. Lo mismo con el mes. En cada celda va a aparecer enero, febrero, marzo hasta diciembre, y yo voy a seleccionar el mes que considere. ¿Listo? Con los productos y el precio por unidad, entonces con el producto pues va a aparecer la lista desplegable de los productos: teclado, mouse, pantalla, disco duro, USB y memoria RAM. Y el precio por unidad, como les digo, vamos a hacer un sí anidado, donde va a aparecer una condición y una alternativa de solución dependiendo de cada uno de los productos. Ahí, hasta ahí yo sé que de pronto no me están entendiendo muy bien, pero ya en el Excel lo vamos a ver más claro. También vamos a aplicarle un formato condicional de colores a las unidades, ¿sí? Anteriormente lo hacíamos con texto. ¿Se acuerdan que decíamos aprobó o no aprobó y nos aparecía en rojo y en verde en un ejercicio anterior? Eso también se puede hacer, esa convención de colores para los números. Entonces vamos a hacer esa convención de colores para las unidades. Y me dice que me aparezca en azul las celdas que tengan entre 0 y 100 unidades. O sea, todas las que digan 0 o 1, 2, 3 hasta 100 me van a aparecer en azul. En amarillo, entre 101 y 300. ¿Sí? Entonces, todo lo que diga aquí entre 101 y 300 me van a aparecer en amarillo. Y en verde, las que estén entre 301 y 400. Aquí van a ver 3 colores diferentes. Y vamos a calcular el total. ¿Listo? El total, pues que sería el precio por unidad por la cantidad de unidades. Una operación de multiplicación básica. Adicional a ello, pues vamos a hacer el informe final de ventas. ¿De dónde sale ese informe final, ese resumen? De esta información que tengo acá, ¿sí? Con contadores, contar puntos y entonces cuántas ventas tuvo Pedro, cuántas Lina, cuántas Lolita, etcétera, etcétera. Y las ventas totales en pesos. Entonces, si Pedro hoy tuvo 5 ventas, ¿a cuánto equivale eso en plata? Lo mismo para Lina, lo mismo para cada uno de los vendedores. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. La plantilla está en blanco, como les digo, así la van a crear y lo que vamos a hacer es diligenciarla nosotros a partir de estos validadores de datos. ¿Listo? Entonces vámonos para el Excel. Aquí la tengo en blanco. Y vamos a empezar. Alguien tiene por ahí un micrófono abierto y tiene algo de ruido. Ya lo voy a silenciar. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer esas validaciones de datos, que es el primer punto. Me dice, aplicar validación de datos en las celdas vendedor, mes y producto. Los vendedores son Lina, Lolita, Lorenzo, Felipe, Pedro, María y Andrés. ¿Listo? Voy a copiarlos para hacer un poquito de trampa, para hacer un resumen acá. Y me voy a ir, préstenme todos atención, me voy a seleccionar todas las celdas en blanco de los vendedores, ¿sí? Todas las celdas en blanco, así como están ahí. Esto pues ya lo crearon ustedes. Entonces me voy a ir a seleccionar todas las celdas en blanco. Me voy a ir a datos. Por fin salimos del inicio. Me voy a ir a datos. Y en datos, más allá de la mitad, me aparece algo que se llama validación de datos, ¿sí? Que aparece como el símbolo de prohibido con un guión arriba. Ahí vamos a trabajar. Yo le voy a dar clic ahí y le voy a decir validación de datos, que es la primera opción. Y él me va a abrir esta ventana. Esta ventanita pequeña. En esa ventanita me va a decir que configure cuáles van a ser las validaciones de datos o los criterios de validación. Entonces, lo primero que me dice es que permitir. Yo le voy a dar clic ahí y él me dice cualquier valor, números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud o personalizada. Como lo que yo necesito es que ahí me aparezca una lista de personas, yo le voy a decir que sea una lista, ¿cierto? Si fuera números, yo le digo que números, pero como yo lo que necesito es una lista, entonces le voy a seleccionar lista, y en el origen le voy a copiar todos los nombres
de las personas que están ahí. No me dejo hacerlo como yo quería. Les escribo, pónganle cuidado, Lina, punto y coma, sin dejar renglón, voy a escribir, perdón, sin dejar espacio, Lolita, Lorenzo, Felipe, todo separado por punto y coma. Lolita, punto y coma, Lorenzo, punto y coma, por acá llegó alguien. Felipe, Pedro, María y Andrés. Felipe, punto y coma, Pedro, punto y coma, María, punto y coma, y Andrés. Yo lo escribo con tilde en la E. Si ustedes se fijan en el origen, entonces coloqué los nombres de todos los vendedores, ¿cierto? Los nombres de los vendedores separados por punto y coma y sin dejar espacio, porque por lo general uno entre un nombre y otro pues deja un espacio. Acá no debemos dejar ese espacio. En el Mi Excel, en la configuración de Mi Excel, él me lo permite con punto y coma. A algunos de ustedes les va a validar con la coma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo le voy a dar a aceptar. Esto me sacó del Excel. Le voy a dar a aceptar. Y si ustedes se fijan, voy a darle zoom a esto. En cada celda que está en blanco, me aparece un triangulito, un cuadrito con un triangulito en la esquina. ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Listo. Le vamos a dar clic en ese triangulito y me aparece esa lista desplegable. ¿Se pillan? Sencillamente yo selecciono el vendedor y ya me aparece. Me voy para la otra celda y le doy el otro vendedor, el que yo quiera. Pues yo tengo un orden específico en el ejercicio como yo lo resolví, pero pues ustedes le pueden dar el orden que ustedes quieran. ¿Listo? Ah, profe, pero lo que pasa es que es más sencillo digitarlos. Claro, cuando son 5 nombres. ¿Sí? Ah, esto no me deja aceptar a esta persona. ¿Por qué? Se me tildó el computador. Muchachos, ¿ustedes me escuchan? Sí, señor. Se me tildó el computador acá en esta vaina y no me deja admitir acá a John Jairo. Bueno, esperemos que se desenrede solito y ya ahorita lo vamos a admitir. Muchachos, entonces, como les decía, esto es muy fácil digitarlo, claro, cuando son 5 nombres, cuando es un listado de 19 personas. Pero lo que pasa es que yo puedo manejar bases de datos grandísimas, como alguien que nos decía la semana pasada, profe, yo al final voy agregando y agregando. Claro, esto me facilita porque yo solamente entro y le doy clic lo que necesito. Digamos que esto no fuera vendedor, sino fuera una ciudad, Bucaramanga. Entonces yo entro y busco Bucaramanga y la selección. ¿Listo? Por eso se hace. ¿Con qué otra finalidad se hace, muchachos? Como al final uno siempre hace estos resúmenes, siempre hace este tipo de informes o resúmenes, por no decirlo de otra manera. Como uno al final es esos resúmenes, por ejemplo, yo siempre escribo Andrés con tilde. ¿Sí? Pero resulta que alguien vino y manipuló, o el archivo es compartido y escribió Andrés sin tilde. Entonces ya Excel me va a producir 2 tipos de Andrés, o 2 nombres diferentes, un Andrés con tilde o un Andrés sin tilde. Pasa lo mismo con las ciudades. Bogotá con tilde, Bogotá sin tilde. Alguna gente está acostumbrada a que escribe Bogotá Distrito Capital, otros escriben Bogotá DC, otros escriben Santa Fe de Bogotá, en fin. Entonces es para poder unificar criterios cuando estamos manejando bases de datos. ¿Listo? Si ustedes se fijan, todas las celdas que yo seleccioné en blanco tienen ese validador de datos. ¿Listo? Ahora me voy para el mes y ¿qué hago? Profe, si le quiere quitar ese validador de datos. Listo, muy bien. Entonces yo me voy, selecciono nuevamente todas mis celdas. Me voy a datos, validación de datos y le digo validación de datos y le digo borrar todos y aceptar. Y ya él me borró el validador de datos. Solo me quedaron los nombres. Pero eso no es ahí. necesario, ¿cierto que no? ¿Cómo así? O sea, no hay que quitarlo, era una explicación. Sí, es una explicación. Ustedes tienen que hacer el validador de datos, por supuesto.
Ah, sino bueno, para que profe. también sepan cómo se quita en caso de que lo lleguen a requerir. Que escribí un nombre mal, pucha, entonces tengo que quitar el validador de datos, entonces ya saben cómo quitarlo. Ahí mismo donde está validación de datos, te lo quitamos. Listo. Listo. Ahora vamos para el mes. Selecciono, aquí vuelve a aparecer este muchacho. Sí, se pudo. Selecciono la celda de los meses. Hasta ahí, sí. Selecciono la celda de los meses, me voy a datos, validación de datos, voy y le digo lista. Volvió ya una vez, ahora sí se pudo. Profe, una Listo. pregunta, qué pena. Ahí Señor. no sería Sí. fecha. No, porque lo vamos a colocar con los nombres de los meses. Si es fecha, me dice que la coloque, ¿sí? Con las fechas iniciales y finales. Por ejemplo, una fecha puede ser desde el 1 de enero hasta el 30 de enero. Entonces, él solo me va a validar las fechas que hayan en esos 30 días. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, 0101-2021, 0102-2021. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Pero para nosotros es lista porque lo que vamos a colocar son los meses. Enero, punto y coma, febrero, bien escrito, ¿no? Febrero, punto y coma, marzo, punto y coma, señor. Pero usted dice que, bueno, que uno dice que digitalizar es mucho, que uno lo puede hacer digitalizando y si son muchos nombres. Pero haciendo esta forma que usted está haciendo, también hay que digitalizar los nombres. Pero solo Hay lo una haces una validación. vez. Solo lo haces una vez. Lo haces para programar tu base de datos, ¿sí? No tienes cada vez que cojas el Excel, estar digitando. Tú lo haces digamos, cuando vas a iniciar el proceso. ¿Sí me hago entender? Ah, Bueno, Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? bien, Jonathan. Profe, una pregunta. Señor. Pero si, por ejemplo, hay que poner otro nombre más, otra ciudad y otra fecha, no hay que volver a empezar desde cero otra vez. No, porque lo puedes agregar en el último o Ah, en ya, el ya. siguiente. Por ejemplo, yo voy a continuar acá y resulta que es que Lolita renunció. Bueno, pues ya sé que a partir de acá programo ahora desde esta celda, inclusive no tengo que seleccionarlas todas, desde la última celda programo los nombres quitando a Lolita y metiendo a Cristian, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. No hay necesidad de cambiar los anteriores. Listo, entonces aquí queda programado todo esto. De hecho, esto me deja darle control C, control V y me copia exactamente el validador en otra celda. ¿Listo? Esto es para programar bases de datos, muchachos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo tengo que llevar una planilla de check-in de camiones que salen acá de la planta, ¿sí? Entonces yo puedo programar las placas, el conductor, ¿cierto? Y la ciudad a la que se dirige. Entonces yo ya tengo esto programado, no tengo que estar cada vez que entra, entonces estar digitando acá el conductor, la placa, sino que yo ya voy acá y la selecciono. O lo que es más fácil. Eso no sería algo así como los filtros. No, los filtros es diferente. Los filtros es muy diferente. Porque, ¿qué pasa con los filtros? Voy a hacer aquí una tabla para explicarles el tema de los filtros, para que se den cuenta por qué es diferente y por qué es importante programarlos con validadores. Acá tenemos el vendedor. El vendedor, que seguía, y el mes. Perfecto. Ahora solo con el vendedor y el mes. Entonces aquí está Lolita. Aquí está Andrés sin tilde. Acá está Andrés con tilde. Está Andrés con Z. Acá está Felipe. Acá está, bueno, no sé quién es, María con tilde. María sin tilde. Entonces, si yo llego a filtrar
y yo necesito saber cuántas veces Andrés vendió algo. ¿Cuál Andrés? Andrés con tilde, Andrés sin tilde, Andrés con Z, María con tilde o María sin tilde. Entonces eso me va a generar un error en los reportes, porque Excel no me está reconociendo que estos 3 Andrés son la misma persona, ¿sí? Entonces yo llego y filtro acá, y vean para que ustedes aprendan de uno a hacer filtros. Selecciono vendedor y mes. En el inicio me voy al finalizar donde aparece a Z y el embudo. Le digo filtro y él me genera efectivamente acá una pestaña para filtrar. Entonces yo le doy clic ahí y miren lo que me aparece. Andrés, 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 Felipe, Lolita, María y María. Si yo le digo que filtre por Andrés con tilde, me va a aparecer una vez, pero resulta que no. Andrés está 3 veces. Lo que pasa es que está mal escrito. Y eso aquí fácilmente yo lo identifico. ¿Cierto? Pero ¿qué tal tuviéramos 20.000 datos? Entonces, ¿cuántas ventas no le estoy quitando yo a ese Andrés que está mal escrito? Porque la persona pues lo escribió de maneras diferentes o varios manejaron el mismo archivo. Mientras que si yo entro acá al validador de datos, no hay cabida del error porque solo aparece un Andrés que es con tilde. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, gracias. Listo, muchachos. Entonces lo mismo para los meses, ahí ya listo. Entonces quedan programados todos hacia abajo. Y listo. Ahora vamos con los productos. Con los productos sucede exactamente lo mismo. Bueno, yo siempre lo hago seleccionando las celdas vacías, pero lo puedo hacer en la primera y le doy control C, control V, copiar. Me parece que rinde más así. Entonces me voy para datos, validación de datos. Le voy a decir nuevamente que me haga una lista, que son, si mal no recuerdo, teclado, mouse, USB. El orden en que la escriban es indiferente porque finalmente acá solo va a aparecer un nombre, listo. Teclado, mouse, USB, pantalla, creo que era la otra, memoria RAM, no me acuerdo cuál era la otra. USB, disco duro, Disco duro. Creo que me falta solo disco duro, ¿cierto? Sí. Disco duro. Profe, en el momento de ingresar otro producto tiene que ser necesariamente de último, yo lo puedo meter en la mitad, pues simplemente respetando el punto y coma. Exactamente, solamente respetando el punto y coma. Entonces, mire, yo le doy acá en el primero, que está en blanco, me voy a la validación de datos, le digo validación de datos y él me aparece ahí con todo, ¿sí o qué? Ah, pucha. Ay, qué megas hizo. Me daño, espérenme un segundo. Creo que me lo daño. Ah, ahí están todos. Yo lo puedo ingresar en validación de datos. Validar. ¿Por qué no me lo está dejando ingresar? Entonces, por ejemplo, micrófono. Micrófono, punto y coma. Aceptar. Y ahí me aparece micrófono y el resto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No importa, vuelvo y le repito, no importa el orden en que los copien en el validador de datos, porque acá pues finalmente yo lo voy a seleccionar. Lo lógico sería que eso fuera en orden alfabético, ¿no? Obviamente por orden natural. Yo los metí ahí como me acordé de ellos. ¿Listo? Entonces así mismo yo voy validando el producto que necesito. ¿Listo? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Entonces, llegamos al punto bien, crucial. pero veo algunas cosas que no salen en el ejercicio. ¿Cómo así? ¿Qué no ves en el ejercicio? Cuéntame. Profe, ya sí vi la USB. Profe, pero es cierto que es el orden que uno quiera, porque yo veo que usted lo coloca ordenado. Sí, en el orden que ustedes quieran, no se preocupen, en el orden que ustedes quieran. Al final a todos, si cada uno lo hace,
¿sí? Cada uno lo hace entre comillas. Pues obviamente cada uno va a escribir acá en el vendedor el orden que ustedes quieran darle, ¿cierto? Entonces a todos nos van a dar respuestas diferentes. ¿Listo? Muy casualidad sería que tanto los vendedores como el mes, como los productos, a todos les dé el mismo orden acá: Felipe, Lorenzo, María, Pedro, Lorenzo, Felipe, Andrés, Anza. No sé, sería muy raro. Pero bueno, cosas pasan en este mundo. Entonces es en el orden que ustedes quieran, inclusive incluirlos. Yo los incluí en este orden. Yo los incluí de esta manera: Lina, Lolita, Lorenzo, Felipe, Pedro, María y Andrés. ¿Alguien pudo validarlos como Lorenzo, Felipe, Pedro, María, Andrés? ¿Alguien pudo hacerlo Andrés, María, Felipe, Lorenzo, Lolita, en fin, de otro orden diferente? No importa cómo lo validen, no importa cómo lo seleccionen acá, al final todos tenemos que tener el validador de datos y eso pues nos va a dar unos resultados en este informe final de ventas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sí, si uno quiere ponerlo pues en alfabeto y en orden alfabético. Sí, en orden alfabético, pues no, ¿cómo lo cuadraría uno? O pues igual no sería importante. Pues, no es importante. O sea, digamos que eso sucede pues cuando, por ejemplo, los departamentos de Colombia, ¿cierto? Pues empieza Amazonas, Antioquia, etcétera, 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 pues porque obviamente uno tiene en su cabeza que siempre se valida en orden alfabético para que sea una mejor búsqueda. Pero eso tienen que tenerlo en cuenta cuando vayan a hacer el validador de datos. Pues, ¿cuál es el orden alfabético? ¿Quién va primero? Primero va Andrés, luego va Felipe, luego va, si no se me ha olvidado el alfabeto, va María o Pedro. Bueno, creo que va María, luego Pedro y luego luego Lina, luego Lolita y luego Lorenzo. En ese orden sería. Tal cual como lo hicimos en los meses. Señor. Profe, ahí mismo en el cuadro de herramientas está esa aplicación. Usted puede ordenar desde la A hasta la Z o de la Z hasta la A. Ojo, sí está, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo entiendo que me están preguntando es dentro del validador. Dentro del validador no puedo aplicar esa orden de la A a la Z. Eso lo hago para tablas sueltas, como por ejemplo esta. Tablas que no tienen validador. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que el validador, cuando yo lo saco, el listado no me aparece en vertical, sino en horizontal. ¿Qué estaré haciendo mal? Sí, ok, muy bien. ¿Con qué lo escribiste? ¿Con punto y coma o con comas? No, con punto y coma. Entonces es porque en tu computador se debe validar con comas. Por eso les decía. Okay. Listo, Sí. Y ten en cuenta que no puedes dejar espacio después del punto y coma. Uno normalmente cuando escribe a computador escribe enero, punto y coma, espacio y lo que sigue, ¿cierto? Entonces, en este caso no podemos dejar esos espacios. Listo, profe. ¿Listo? Sí, ok. Listo, muchachos. ¿Sí me hice entender con el tema del orden de la A a la Z? Sí, profe. Y tengo otra pregunta, pues, sí. En caso de que uno haya copiado pues, los nombres así en mayúscula, cuando usted va a hacer el cambio en el validador, pues, ¿tiene algún problema? ¿Tiene uno que volverlo a cambiar pues a minúscula? ¿Cómo así? O sea, ¿que todos estos nombres los escribiste en mayúscula? Sí, señor. No pasa nada. Eso es como tú quieras ver tu base de datos. No, pero la pregunta es, si yo, por ejemplo, pues quiero hacerlo, pero hacer el cambio a minúscula, ¿cómo lo podría hacer? O sea, en el validador tendría que copiarlo igual. Tienes que deshacer el validador y entrar y volver a hacer la validación. Listo, profesor. ¿Listo? Por eso les digo, esto es una programación inicial, o sea, esto es antes de que arranquen ustedes a llenar su base de datos. Como ustedes la programen, va a funcionar siempre, a menos que en la última celda hagan un cambio, como lo mencionamos al principio, que salió Lolita y llegó Pepito. Entonces, a partir de la última celda que no tiene validador, hago la modificación. Pero si esto ya lo programamos desde el principio, siempre les va a aparecer de esta manera. ¿Listo? Muchachos. Hola, muchachos. Sí,
Sí, Sí, profe. profe, listo. Listo, listo. Ahora sí entremos en terrenos pantanosos. Vamos a determinar el precio por unidad. ¿Listo? Vea, por ejemplo, yo aquí tengo ya este ejercicio completo, ya lo validé todo, validé los meses, validé el producto, también ya hice el cianidado, ¿cierto? Ya hice la convención de colores, pero no es igual, y ya hallé el total, y ya también hallé todo el informe de ventas. Al final, el ejercicio se nos debe parecer a esto, bueno, sin esta tabla, porque esta no se las coloqué para no complicarnos más el asunto, pero esta sí la vamos a graficar. Al final debe aparecerles todo esto de esta manera, más las dos gráficas que les estoy pidiendo. Vamos a hacer, listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer el cianidado. Recordemos que siempre decíamos que el sí condicional o el sí, la fórmula sí, ¿cierto? La fórmula sí me pedía una condición y dos alternativas de solución, ¿sí? En este caso específico, lo que vamos a darle es muchas condiciones y muchas alternativas de solución. ¿De qué van a depender esas alternativas de solución? De las condiciones. Es, por ejemplo, yo escribo acá, sí, y la primera condición me la está dando acá. ¿Dónde está? Acá. Voy a acercar un poquito más la pantalla, gracias. Ok. Voy a quitar mi cámara para que también se vea un poquito más grande. Listo. Entonces, ¿de qué van a depender esas condiciones del precio por unidad? Pues del precio de cada artículo, ¿cierto? Entonces me dice que el teclado vale 30.000, que el mouse vale 23, que la pantalla vale 250, que el disco duro vale 200.000, que la USB vale 30.000 y que la memoria RAM vale 99.000. Entonces, vamos al Excel. Entonces, la primera condición es que, espérame, voy a borrar algo acá. La primera condición es que si esta celda, la C2, que si esa celda llega a ser igual, entre comillas, a la pantalla, punto y coma, el valor de la pantalla es ¿cuánto, muchachos? ¿Me colaboran para no saltarme yo al otro lado que de pronto... Ah, ya, sí pude. La pantalla... No, voy a cogerla en orden. Teclado. Empezamos por el teclado. Entonces, si esa celda C2, ¿sí? Si esta celda C2 llega a ser igual al teclado, entonces el valor de ese teclado es de 30.000. ¿Cierto? Punto y coma. Estamos acostumbrados en el sí normal que escribíamos condición, primera alternativa de solución, segunda alternativa de solución. Se llama sí anidado porque a partir de este grande vamos a seguir colocando más sís. Entonces yo voy a colocar otro sí. ¿Sí ven? Lo anidé, o sea, lo metí dentro de este. Entonces me dice, si la celda C2 llega a ser igual al teclado, vale 30.000. Pero si ahora esa misma celda C2 llega a ser igual al mouse, entonces el mouse vale 23.000. ¿Sí me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Y voy a anidar otra vez un sí. Mejor dicho, lo tengo que anidar tantas veces como productos tenga. ¿Sí? Y vuelvo y digo. Profe, cuando colocamos el segundo sí no tenemos que cerrar paréntesis todavía. No, muy bien, buenísima pregunta. ¿Por qué? Porque lo estoy anidando, o sea, dentro de este primer paréntesis metí este otro sí, y dentro de todos esos dos estoy metiendo el tercero, o sea, no puedo ir cerrando porque los estoy colocando es uno dentro del otro, dentro del otro, dentro del otro. ¿Listo? Ya al final, sí voy a cerrar todos los paréntesis que abrí. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces voy para el tercero, ¿cierto? Ya validé para el teclado que vale 30.000. Ya validé que esa celda C2 para el mouse vale 23.000. Ahora voy para el tercero.
la pantalla vale 250. Entonces yo vuelvo y digo que si esa misma celda C2 llega a ser igual a la pantalla, ojo, recuerden, siempre los textos dentro de una fórmula deben ir entre comillas y siempre, como los escriban en el validador, deben aparecer acá en la fórmula. Si yo escribí pantalla allá en mayúscula, aquí tiene que aparecer en mayúscula. Si no estoy mal, la escribí solo la primera en mayúscula. Entonces, si la celda C2 llega a ser igual a la pantalla, entonces la pantalla vale ¿cuánto, muchachos? 250.000, creo. Sí, señor. 250.000, sí. Punto y coma. Y sigo escribiendo. Han ido otros, sí. Si la misma celda C2 llega a ser igual, en este caso ahora, al disco duro, el disco duro, al disco duro, punto y coma, entonces ese disco duro vale 200.000. Punto y coma. Y sigo anidando. Si, abro paréntesis, esa misma celda C2 llega a ser igual a la USB, entonces la USB vale 30 lucas. Profe, en el sí anidado del mouse, la C2 al estar en minúscula, ¿hay algún problema? Ninguno, porque Excel no reconoce en ese caso las celdas mayúsculas o minúsculas. Si se fijan ustedes, el C2 siempre me aparece en azul, ¿cierto? Si les aparece, pues a algunos les va a aparecer, puede ser en rojo, otros en morado, otros en verde. Lo que les está diciendo es que está bien escrito porque les está validando la celda. Así que la celda C2 está en azul y cada vez que yo escribo C2 me aparece en azul. Quiere decir que lo estoy escribiendo correctamente. ¿Listo? Indiferentemente que sea mayúscula o minúscula. Bueno, entonces ya validamos la USB. ¿Qué nos falta? Último validador. Y abro paréntesis. Memoria RAM, 99.000. Entonces, sí, C2 es igual, vea que aquí me bajó de renglón, no pasa nada, él lo hace automáticamente, pero todo está dentro de la celda D2. Toda esa fórmula larguísima que estoy escribiendo está en la celda D2, ¿listo? Entonces yo digo que sí, C2 es igual, y pucha, no me acuerdo cómo escribí memoria RAM, creo que la escribí así. Si C2 es igual a la memoria RAM, punto y coma, la memoria RAM vale 99.000. ¿Listo? Entonces, yo ya no veo en la pantalla. ¿Será porque no está corrido? Ya que me salí. Confírmenme, muchachos. Yo lo veo bien, profe. Confírmenme si de pronto alguien no está viendo la pantalla. De pronto se puso lento su internet y por eso no la logra ver. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces... Ahí cerramos paréntesis. Ojo pues con lo que va a pasar, sí. Ahí tenemos que hacer un cierre de la fórmula. Entonces, anidamos. Todos los sí los anidamos dentro del principal, ¿cierto? Y todo lo validamos dentro de la misma celda. ¿Por qué dentro de la misma celda, muchachos? Porque esa celda, recuerden que hicimos un validador de datos y esa celda puede ser teclado, mouse, pantalla, disco duro, USB, memoria RAM, ¿cierto? Todo está dentro de esa celda. Acuérdense que hicimos una lista desplegable en cada una de esas celdas. Entonces, lo que hicimos fue validar los precios de cualquiera de esos productos en esa celda, en la celda producto. ¿Listo? O sea que si yo aquí le doy clic a pantalla, aquí me debe aparecer el precio de la pantalla. Pero si yo le doy clic acá a memoria RAM, aquí me tiene que aparecer el precio de la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El sí anidado se cierra hasta el final, porque dentro de teclado está mouse, dentro de mouse está pantalla, dentro de pantalla disco duro, dentro de disco duro USB y dentro de USB memoria RAM. Entonces escribimos punto y coma,
Y recuerden que por norma general el sí, la función sí, tiene dos alternativas de solución. Dos alternativas de solución. La primera alternativa de solución, en este caso por ser anidado, es 30.000, 23.000, 250.000, 200.000, 30.000 o 99.000. Esa es la primera alternativa de solución. ¿Listo? Y la segunda alternativa de solución sería el 0. ¿Qué quiere decir? Que si no es teclado, ni mouse, ni pantalla, ni disco duro, ni USB, ni memoria RAM, pues el precio debe ser 0. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Profe. Ahora sí, señor. Por decir a mí solo me aparece el C2, me aparece azulito hasta pantalla. Y ahí para allá Hasta no. pantalla, listo. Punto y coma, 250.000. Revisa si de pronto dejaste un espacio acá. Mira, voy a hacer un espacio acá. O si de pronto después del sí dejaste un espacio. O si de pronto entre la C y el 2 dejaste un espacio y por eso ya no te aparece ninguno ahí para allá en azul. O si de pronto después de las comillas dejaste un espacio o omitiste unas comillas. ¿Sí? Si omitiste unas comillas, por ejemplo, teclado, mouse, pantalla, si omitiste unas comillas, él de una vez de ahí para allá no te va a validar la fórmula. No, profe, pues Profe, ahí o si tiene de las pronto- comillas y no hay espacios. Profe, o si de pronto en el disco duro usted dejó espacio y él no le dejaría espacio, de pronto también puede ser. Esto es como yo lo escribí, por ejemplo, yo aquí tengo un espacio en disco y aparte duro, es porque allá en el validador yo lo hice así, disco duro, pero de pronto, por ejemplo, acá quito estas comillas. ¿Sí ven lo que pasa si quito unas comillas? Por ejemplo, en disco duro voy a quitar las comillas finales, las quité, mire, se desactivaron todas las C2. Profe, Porque a mí me pasó de pronto también, pero dejando el espacio en los productos. O sea, el Ajá. curso no debe quedar con espacio, simplemente en la última palabra no dejar espacio ahí. Exactamente, por ejemplo acá. O otra, pues a mí sí me lo valida, pero de No, pronto, pero ya o en acá los- después del No, punto y coma. profe, También que le haya faltado un sí. igual también le puede haber O faltado. un igual o un punto y coma. O sea, con esto hay que ser muy detallistas, muchachos. O sea, me queda muy difícil de pronto decirles dónde tienes el error, pero los posibles errores son que hayas dejado algún espacio después de pantalla, porque me dices que el C2 se te activó hasta pantalla, ¿cierto? Sí, si quiere, profe, te comparto pantalla para que mire. Espérame, termino el ejercicio, si no, no lo puedo cerrar. Espérame, lo termino. ¿Listo? Que ya lo vamos a hacer y lo revisamos. Listo. Entonces, dijimos que validamos un sí anidado para cada uno de los productos y las alternativas de solución era cada uno de los precios de ese producto, ¿sí o qué? Hasta memoria RAM. Y como siempre el sí tiene dos alternativas de solución, la segunda alternativa sería el 0, ¿sí? El 0 para todo. Y ahora tengo que empezar a cerrar todos los paréntesis que abrí. ¿Cuántos abrí? 1, 2 con el rojo, 3 con el morado, 4 con el azul, 5 con el violeta, 6 con el naranja. Entonces tengo que cerrar 6 paréntesis y él me va diciendo por el color cuánto cerré. ¿Listo? Entonces, él me abrió un negro, me cerró un negro, me abrió un rojo, me cerró un rojo, me abrió un morado, me cerró un morado, verde, verde, violeta, violeta, naranja, naranja. Y le doy Enter. ¿Por qué me aparece en 0, muchachos? ¿Por qué creen ustedes que me aparece el precio por unidad en 0? Porque no le ha puesto el Porque no producto, está profe. mostrando el producto. Muy bien, entonces yo voy, selecciono acá teclado e inmediatamente él me dice que el teclado vale 30.000. Si yo hoy escojo USB, ay, berraco, la USB también vale 30. Los dos valen. Ah, yo validé mal para el teclado, coloqué 30. ¿El teclado cuánto es que vale? 30.000. Y Profe, una la USB, pregunta. sí vale lo mismo. Señor. El micrófono no lo pusiste. ¿El qué? Micrófono no, porque se lo coloqué fue ahorita al final porque alguien pidió una explicación de cómo agregar un dato adicional en el validador, pero realmente el micrófono no está dentro de, Eso, profe, del no lo había ejercicio. puesto. Déjalo dentro de los productos y entonces cuando lo vayas a validar, siempre que valides micrófono,
te va a aparecer acá en 0. Entonces, muchachos, la fórmula la hicimos en la primera celda, ¿sí o qué? En la primera celda. Yo lo único que tengo que hacer es arrastrarla hasta el último y ya él me valida. Si yo me paro acá y le doy memoria RAM, me va a aparecer el valor de la memoria RAM, donde yo me pare. Así funcionan las cajas de los supermercados, así funcionan los programas, pues obviamente con otros programas ya diferentes a Excel, pero digamos que la base es esta. Así funcionan como se validan los fletes en cualquier empresa de transporte. Entonces aquí no va a haber vendedor, mes y producto, sino que va a decir de pronto producto ciudad de origen, ciudad destino, e inmediatamente me valida el precio de esa ciudad y o el peso. Entonces, cuando pesa de 0 a 10 kilogramos, vale tanto. Cuando pesa de 11 a 20 kilogramos, vale tanto. Así se valida. Ahora les digo, esto es una programación. Realmente ustedes están aprendiendo a, entre comillas, una programación muy básica del Excel. Listo, por aquí alguien me quería compartir para mirar, para revisar qué pasaba con ese ejercicio y ya resolvemos dudas e inquietudes alrededor. No, profe, qué pena, ya lo puede ¿Qué pasó, David? ¿Qué era? Cuéntenos, ¿qué era? Me faltaba un sí, después del punto y coma. A ver, acá vida, y eso es lo más importante. Listo, entonces voy a volver a proyectar acá. Listo, David. Muchachos, y en general, eso es muy importante que cuando escribamos esas fórmulas tenemos que tener muy el detalle de cómo escribimos la fórmula, ¿sí? No es complicada, pero sí tiene uno que tener mucho detalle de pronto donde puede haber cometido un error de escritura que le puede dar 0 o error. A veces les aparece aquí error. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, voy a cometer un error, muchachos. De hecho, tengo ya un error de escritura, pero nos sirve para colocar un ejemplo. Micrófono, por lo general y siempre, lleva tilde en la O, ¿sí o qué? En la primera O, micrófono. Entonces yo lo validé en mi validador de datos, valga la redundancia, sin tilde. Pero resulta que cuando yo estaba escribiendo la fórmula, pero es que el micrófono no me sirve tan María José. Voy a escribir disco duro pegado. Si ustedes se fijan en el validador de datos, yo escribí disco duro separado y es la forma correcta. Pero entonces en la fórmula voy a escribirlo pegado. Por acá está disco duro. Vean ustedes, lo voy a dejar así, pegadito. ¿Sí lo pillan? ¿Sí estoy proyectando? Sí. Muchachos. Sí, profe. Listo, voy a dejarlo pegado. Entonces, yo le doy disco duro acá y aquí me aparece en 0. Aquí voy y le doy disco duro y vuelve y me aparece... tan huevón, porque aquí ya lo programé bien. Vuelve y me aparece en 0 y me voy para la tercera y le doy disco duro y vuelve y me aparece en 0. Entonces ya digo, pucha, hice mal la fórmula, pero valido mouse y me da, pero valido teclado y me da. ¿Cuál fue el error? Que en el validador de datos yo le escribí con este espacio, disco, espacio, duro, pero en la fórmula lo escribí pegado. Entonces, para yo no irme a corregir el validador de datos, que es más dispendioso, me meto a la fórmula y corrijo en la fórmula. Y listo. Vuelvo y le aplico la fórmula todo y ya me corrigió. ¿Sí me hice entender? Porque esos errores son muy comunes. Prefiero explicárselos porque de pronto a algunos les va a decir, no, es que me da 0, yo escribo teclado y me da 0. Es según la forma como lo hayan escrito en el validador, debe aparecer en la fórmula. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Claros hasta ahí, muchachos, por favor. Porque quiero hacer el corte de este ejercicio acá para que hoy y mañana, cuando tengan el tiempo, lleguemos hasta este punto, ¿sí? Para mañana poder terminar con las condicionales de las unidades y generar esta tabla. Muchachos, preguntas. Profe. Cuéntamelo. Pero que no lo terminamos hoy. Cuéntamelo. Una pregunta. Osvaldo. Profe, lo que pasa es que a mí se me apagó el PC, ¿cierto? Entonces, es lo que yo veo, entonces en la tabla que usted tiene ahí digitada no es necesario
transcribir cada nombre. ¿O sí? Digitarlo como tal, los tienen que digitar en la primera celda, o sea, lo tienen que digitar una única vez, haciendo el validador de datos. Lo que después tienen que hacer es, en cada celda, pues seleccionan un vendedor al azar, muchachos, háganlo al azar. Entonces entro acá, luego vengo acá y escojo otro, luego acá y escojo otro. ¿Sí me hago entender? Lo mismo con los meses y lo mismo con los productos. Desde que yo lo haya dejado programado, entonces, por ejemplo, yo acá voy a decir que Lorenzo en abril vendió una USB y ya él me bota el precio por unidad. ¿Listo? Listo, profe, sí, ya, claro. Qué pena, alguien me ha dicho que pusiera más cerca la pantalla, voy a ponerla más cerca. Listo, acá. Listo. Listo, muchachos, entonces eso es lo que quiero que hoy empiecen a hacer. No me lo tienen que entregar mañana, no me lo tienen que entregar mañana. Vuelvo y repito, no me tienen que entregar el ejercicio mañana, pero sí quiero es hacer corte hasta acá para no llenarlos de tanta información, ¿sí? Y que puedan empezar a avanzar hasta acá, hasta el validador, hasta el cianidad. Siendo una fórmula fácil y que ya trabajamos, sí es de mucho detalle en la escritura, entonces practiquen esa escritura de esa fórmula, porque sé que muchos se van a encontrar con que, profe, no me dio, profe, me dio 0, profe, es que no me activó la C12 de aquí en adelante. O sea, seguramente hay muchos que nos vamos a encontrar con eso, tratando de hacer esa parte. ¿Listo? Para que mañana, pues el total, obviamente el total, adivinen qué operación matemática es. ¿Qué operación es? Profe, Suma. mañana solamente llegamos hasta precio por unidad. Exactamente, hasta precio por unidad. Y mañana, ¿qué hacemos? La validación de colores, el total y esta tabla, porque esta tabla lleva una fórmula no diferente, es la misma contar puntos y, pero tiene algo adicional que quiero explicárselos aparte. Entonces, para no llenarlos hoy de tanta información. ¿Listo? Listo, profe. Una pregunta. Señor. Profe, impresión y por unidad, yo copio todos los cosas, pues, pero entonces no me da. Le doy enter y no me da, me aparece un mensaje. ¿Qué le estás dando en total? Dime, conceptualmente, ¿qué es total en ese caso? Pues les estoy dando todo, le doy enter, copio todos los... No. ¿Qué conceptualmente le estás dando en el total? O sea, ¿qué operación para que te dé el total? ¿Qué operación matemática debemos hacer primero? ¿Las unidades fue por validación o fue digitalizado? No, las unidades sí fueron digitadas, esas sí fueron digitadas. Esas sí las tienen que digitar. Profe, una multiplicación. Una multiplicación, muy bien. ¿Y qué tienes que multiplicar? El precio por unidad y las unidades. Entonces, el precio por unidad por las unidades. Voy a colocarlo entre paréntesis para que sea más bonito. Y pues para que validemos que así es la fórmula. Entonces, el total será el precio por unidad por las unidades. ¿Listo? Si aquí ya no es disco duro y es mouse, pues obviamente me va a cambiar el total, ¿cierto? Si ya no es mouse, sino es memoria RAM, me va a cambiar el total. Esa es la operación matemática. Esa, si la quieren hacer, pues háganla, porque sinceramente es una operación muy sencilla, ¿sí o qué? Profe, las unidades usted las puso por validación, no digitalizado. No, vuelvo y repito, las unidades las tienen que digitar. Eso sería lo único que habría que digitar en el cuadro, ¿cierto, profe? Por ahí arranqué desde que empezamos la clase. Solo tienen que hacer esta plantilla en blanco. Esto lo voy a borrar. Y así tienen que estar el ejercicio. Así lo tienen que digitar ustedes. Así aparece en la foto. Eso es lo que tienen que digitar. ¿Sí ven la foto? Profe, y para la otra ficha habría que escribir los nombres que por validación también. Muchachos, alguien que me colabore y le responda.
No, en el informe de ventas los escriben Pedro, Lina, Lolita, Lorenzo, Felipe, María y Andrés, porque este ya es un resumen. Este va a ser el resumen de todo esto. ¿Listo? Aquí sí los digitan, Pedro, Lina, Lolita. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, hablen ahora que nos fuimos. Voy a detener la grabación. Ahora vamos bien. Voy a detener la grabación.